Bendigamos al Señor en este nuevo día que nos concede. Hoy es jueves 16 de noviembre de este año 2023. Le damos gracias al Señor por este nuevo día. Hoy es jueves sacerdotal y eucarístico. Bendigamos al Señor porque en su gran providencia siempre se manifiesta en nuestras vidas y nos da su auxilio divino. El Señor nos hace caminar por la senda de su bondad y también por los caminos de su sabiduría divina. Hoy es un día para esperarlo todo del Señor y afianzar nuestros pasos en los propósitos de su voluntad. Bendigamos al que todo lo puede. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciará que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en el que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día nos lleva por ese camino mismo de experimentar la necesidad del reino de Dios, que no es comida ni bebida, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, sino que el reino del Dios es paz, es gozo y es amor en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra muy completa en la vida del creyente. Y es que el Espíritu Santo nos trae la sabiduría, el conocimiento de Dios, pero también nos trae el amor de Dios, nos trae lo que es la vida de la gracia, y también el Espíritu Santo nos concede todo lo que necesitamos para vivir una condición de verdaderos hijos de Dios. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría. Y aquí en esta primera lectura hay una muy completa definición de lo que es en sí misma la sabiduría. Comienza a decirnos el autor de este libro que la sabiduría es un espíritu inteligente, sabio, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todo vigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros y sutilísimos. Dirá también el autor de de este libro de la sabiduría, que la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Porque ese fluvio del poder divino, emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Bien, como hemos escuchado esta definición del libro de la sabiduría, podemos con toda confianza pensar que la presencia de Dios en sí misma inunda al creyente con todo lo que significa estos atributos. Solo basta fidelidad al Señor
y vivir una vida perseverante en la fe para que la sabiduría tome posesión del corazón y de la mente del que decide vivir una vida para Dios, para sus planes. ¿Cuánto necesitamos la sabiduría? Creo que la necesitamos más que el mismo aire para respirar, porque una persona sabia va por los caminos de Dios todos los días con mucha docilidad, convencido de que todo lo que Dios permite en su vida siempre tendrá el propósito de la manifestación de la gloria divina. Porque el que recibe la sabiduría y está todos los días buscándola, tiene la instrucción de Dios para llegar a la meta final de sus sueños, de sus proyectos. Porque el que recibe la sabiduría de Dios sabe cuál es lo esencial o se da cuenta de lo esencial en su vida. Nunca pierde tiempo en los distractores vacíos o de las cosas vacías que distraen en el mundo y en la vida de su propia experiencia o de su propia realización. Por eso es necesario tener claro ante la primera lectura que la sabiduría es una necesidad en la vida del creyente, porque ella es manifestación del poder de Dios. Una persona sabia siempre será, por el designio de Dios, una persona iluminada, una persona con luz, con discernimiento, con paz. Adentrémonos pues hoy también en lo que significa el Evangelio de este día. Y en el Evangelio de este día vamos a ver a Jesús hablándonos de una manera muy clara, sobre todo cuando le han preguntado por el reino de Dios. Él dice: cuando te hablen de que ha llegado el reino de Dios, no lo busques en ningún lado. Si ya en tu fe has aceptado a Jesús como Salvador en tu corazón, allí ya está la misma experiencia del reino, porque el reino de Dios es amor, es sabiduría. El reino de Dios es conocimiento. El reino de Dios es sagacidad para saber enfrentar las obras mismas del mal. El reino de Dios es experiencia, no es un tema abstracto en el concepto solo de el más allá. El reino de Dios es cuando aprendes a vivir la vida en la gracia, la vida en la compasión, en el conocimiento del Señor. Todos estamos llamados a abrir nuestro corazón a esa experiencia del reino de Dios, porque el reino de Dios sucede en la vida de aquel que está buscando realmente lo espiritual. El reino de Dios es la presencia del Dios Todopoderoso en el corazón y en los proyectos de quien se ha puesto en las manos del Señor para dar prueba de que su vida es realmente una obra del Dios bueno y creador. El reino de Dios tiene que empezar dentro de nosotros con nuestro sí, con la manera de rendirnos a Dios y hacer su voluntad para que luego su manifestación sea externa o su manifestación se exteriorice. El reino de Dios no está fuera de nosotros, sino que crece dentro. Hacia afuera vamos transformando realidades, pero en la medida en que aceptamos el reino de Dios en nosotros. Por eso la sabiduría penetra todo aspecto de nuestra vida está llamado al orden de Dios. Es permanente y poderoso. Entra en el corazón y nos hace amigos de Dios, porque esa es la sabiduría de Dios como la mejor expresión de la presencia del reino. Dejemos pues nuestra meditación con base a todo lo que hoy nos trae la primera lectura y el Evangelio, y es que necesitamos sabiduría,
se necesita más sabiduría que cualquier otra cosa que puedas estar sintiendo que es muy urgente. Necesitamos sabiduría para quien debe educar sus hijos en los caminos de Dios. Necesitamos sabiduría para dirigir un grupo, una comunidad donde te han puesto al frente de ella, pues Dios te pedirá cuentas, ya que Él mismo llama a quien le da la capacidad de administrar. Necesitamos sabiduría para nuestros proyectos personales. Necesitamos sabiduría para hacer las cosas bien, para planear incluso esa felicidad donde Dios es el centro. Que el Señor nos dé luz, bendición y misericordia para que avancemos siempre por sus caminos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos. No olvidemos orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y la santificación de los sacerdotes.